Hola, buen día. Bueno, damos inicio a la mesa. Eh, Empiezo a leer yo mi trabajo, que se llama La ficción en las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco. Lo que voy a leer es un extracto del trabajo por razones de tiempo, ¿no? En este trabajo proponemos un análisis de Las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco, haciendo un recorrido por el concepto de ficción, la cautiva de Esteban Echeverría, la intertextualidad, el museo del procedimiento, el texto, la puesta en escena, las actuaciones, la compañía Teatro Futuro y la captación semántica. Estos son todos los aspectos que abarca mi trabajo, pero yo voy a hablar solamente del primero hoy, de la ficción. El concepto de ficción ocupa un lugar fundamental en la dramaturgia de Mariano Tenconi Blanco. El autor lo explica, por ejemplo, en su ensayo La tiranía del tema. Allí sostiene que la ficción puede ser el último lugar que nos queda para que exista lo excesivo, lo superfluo, lo innecesario. Leer las ficciones desde el tema es leerlas desde la utilidad, dice Tenconi. La obra está hecha para hablar de algo, para decir algo, para enseñarnos algo. No importa la aventura formal que el autor o la directora emprenda. Lo formal ya no interesa. Estamos en la dictadura del tema. Para Tenconi, analizar las ficciones desde el tema tiene tres connotaciones. La primera es moral. Los buenos valores dan prestigio a las ficciones. Los valores morales se consumen como signos de distinción. Lo que debería interesar es si la obra teatral está bien escrita, bien dirigida, bien actuada, si hay innovación en su forma. La segunda es el carácter subsidiario que se le da al arte, como si éste debiera estar al servicio de otras disciplinas, ser un medio para lograr objetivos más importantes. El arte existe por sí mismo, no como mensajero. La tercera es la pobreza en las formas de leer o de mirar. Si el arte no tiene nada específico más allá de sus temas o su valor moral, se empequeñece la capacidad para apreciar algo específico. Entender por qué un autor usa el lenguaje de cierto modo es una aventura estética, un juego de imaginación que solo sucede en el mundo específico del arte. Creando desde el tema y desde lo moral, la ficción convertida en mercancía recae en el narcisismo. Para fundamentar su pensamiento, Mariano cita el ensayo de Juan José Saer, El concepto de ficción. Dice Saer, la ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto que ficción. Ese deseo no es un capricho de artista, sino la condición primera de su existencia, porque solo siendo aceptada en tanto que tal, se comprenderá que la ficción no es la exposición novelada de tal o cual ideología, sino un tratamiento específico del mundo, inseparable de lo que trata. Hay algo que no es mentira ni mentira ni verdad, y que se llama ficción. Dice también Saer, al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva. Muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. El teatro crea un modo distinto de relacionarse con la realidad. Lo único que se opone a lo útil es el arte. Concluye Tenconi en su ensayo. La ficción perturba el modo en que nos enseñaron a mirar el mundo, expande las posibilidades de lectura y percepción de la realidad. En las obras de teatro los muertos regresan para darnos un mensaje secreto o encargarnos una misión impracticable. En la ficción sucede lo que está más allá de la utilidad, lo que está fuera del mundo, lo que es posible solo en la imaginación. Si todavía queda algo verdaderamente valioso, eso habita en las obras de arte. Dios ha muerto, es el fin del amor, el fin del humor, es el fin del mundo. El arte es el último refugio de lo trascendente. La acción de las cautivas cuenta la historia de Céline, una cautiva francesa raptada por los indios en medio de su boda, y de Rosalila, una india que la rescata. Aún en el campamento indígena, Céline se salva de ser violada dos veces, una porque los indios prefieren hacerse chupar el pene por el cautivo padre Lorenzo, el que iba a casar a Céline, y otra porque una india se interpone entre el cuerpo de Céline y el de un indio que iba a violarla, dejándose penetrar en su lugar. La india Rosalila huye con Celine en su potro. Se llama a sí misma mensajera y a la europea la bautiza como elegida. Las fuerzas superiores se la han enviado y ella se enamoró de Celine a primera vista. La cuida y si bien la caza escasea en la planicie, la india se ingenia para alimentarla. Rosalila le hace frente a un tigre al que domina y le perdona la vida. Celine se hace amiga de un mono al que Rosalila termina matando para comer. En su trayecto llegan a un río y encuentran a dos soldados. Mensajera salva a elegida de ser violada por uno de ellos. Mata a ambos.
Elegida le da un beso de lengua mensajera que le corresponde. Rosalila cocina a los soldados y los comen al lado del fuego. Celín se baña en el río. A la noche hacen el amor. La francesa renombra a Rosalila como Atala. Al mediodía siguiente retoman la marcha a caballo vestidas con la ropa de los soldados muertos en busca de la libertad. Un gaucho les pide ayuda, su hija está muy enferma. Atala la cura. Agradecido, el gaucho les regala un mapa. Celina elige como destino la banda oriental. Ella y Rosalila se aman desnudas sobre el mapa. Celín rescata a unos negros de una anciana que los tenía presos. Atala reaparece con un gran pescado que obsequia a los negros. Rosalila habla con las fuerzas superiores que le ordenan separarse de Celín, dejándola en la banda oriental. A pesar suyo, Rosalila les va a obedecer. En el camino, Mensajera y Elegida miran una obra de teatro, rito desconocido por Mensajera, que cree que los actores son hechiceros. Luego llegan al Río de la Plata y a una iglesia donde hay un casamiento. Mensajera abandona a Elegida en una despedida triste. Aparece Eugenio, el prometido de Celín, y mata a Rosalila de 2 disparos. Celín toma el revólver de Eugenio y se suicida. Las amantes se unen después de su muerte. En el texto de Tenconi, el mito de la cautiva aparece por primera vez en el teatro argentino y sufre un pronunciado desplazamiento con relación al mito original. Ahora las cautivas son dos, una blanca y una india. Celín es raptada durante su boda por un malón y llevada a una toldería, de donde la rescata Rosalila por mandato divino. Ambas se enamoran, se entienden a pesar de no compartir el idioma y tienen relaciones sexuales. La india es asesinada por el novio de Celín, lo que provoca el suicidio de esta. Desde la perspectiva axiológica, las figuras de Celín y Rosalila son marcadas positivamente cobrando un valor eufórico, mientras que el mundo de los indios y sobre todo el de los blancos se marcan negativamente volviéndose disfóricos en un replanteo de la contradicción civilización-barbarie. La construcción de la trama narrativa desnuda los múltiples cautiverios tolerados y propiciados por la sociedad civilizada y los opone a la libertad de las opciones salvajes. Todo cautiverio, naturalizado o no, clama por la liberación. Toda liberación implica atravesar la frontera de una prohibición, es decir, un gesto subversivo de ruptura, de desterritorialización y de elección. Toda reivindicación de lo otro busca una lengua propia para ser dicha, una lengua bárbara, la lengua del malón. Sean las prisiones simbólicas o reales, sociales o sexuales, institucionales, políticas o étnicas, extraerse de ellas tiene un precio, que puede ser la muerte, pero también tiene un premio, que es el gozo. En las cautivas se pone el cuerpo a disposición de quien no hubiera debido gozarlo y se lo sustrae a los usos legítimos. Una mujer prisionera de los prejuicios y de los tabúes se libera y descubre placeres siempre soñados y nunca alcanzados. Las cautivas del siglo XIX se rebelan contra las convenciones y deciden los ritmos de la sexualidad. Antes de poseer y ser poseídas, ambas imponen su ley y ejercen un poder soberano en el encuentro de los cuerpos. Pero ninguna de las cautivas puede vivir la vida que ha elegido. Rosalila debe obedecer a las fuerzas superiores que le ordenan abandonar a Celín, y esta ve morir en manos de Eugenio a Rosalila, y en un último mensaje a la civilización que acaba de exterminar a la indígena, se suicida, afirmando el valor de la libertad por sobre el de la vida. Recordando lo que escribimos al inicio de este artículo acerca de que la ficción no es sirvienta de la ideología, podemos hacer una breve referencia a la captación semántica de las cautivas. Tenconi afirma en el ensayo ya mencionado, lo político, lo social, lo histórico es parte central de las ficciones, pero eso debería aparecer siempre desde lo formal. Sobre la ideología de su obra sostiene Mariano. Utilicé la idea de este personaje que es la India para traficar un poco una metafísica a otra, borrarnos de nuestra forma de ver el mundo que es tan racional. Porque es cierto que nosotros en la Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, diría, y en las grandes ciudades, tenemos bastante poca relación con el pensamiento de los pueblos originarios, con una cosmovisión de estos pueblos. Entonces me interesaba poder poner una forma u otra de ver el mundo. En las mujeres de esa época, la francesa no la tenía mejor que la india, estaba obligada a casarse con alguien que no quería. Era un matrimonio por conveniencia para el negocio de su padre. Y la india tampoco la pasaba muy bien en la tribu. Entonces, en algún punto, ambas estaban cautivas de un sistema patriarcal del que se liberan. Lo que me gustaba era mostrar a dos mujeres que se encuentran y que se liberan. De la cita. Esta relectura contemporánea del mito de la cautiva desmonta el constructo de la identidad nacional civilizada, mostrando su doble reverso. Por un lado, la barbarie concreta y actuante del civilizado, que postula la supremacía de la razón para ejercer la supremacía de su razón. Por otro, las prácticas de las culturas originarias, negadas como tales, y su vertiente onírica, profética, mágica.
Nuevos mapas fragmentarios de una razón atravesada por lógicas alternativas pugnan por emerger y organizarse, y con ello nuevas interpretaciones, imaginarios e identidades que buscan un lugar donde afincarse, un espacio en el cuerpo incompleto de la patria que los acoja, los reconozca y les haga justicia. La relectura del mito es una lectura subversiva que se hace desde la concepción moderna de la sexualidad femenina y que le confiere a la mujer por primera vez el poder de decidir el goce con el otro, de apreciarlo y de consumarlo. La perspectiva privilegiada por el relato es la perspectiva genérica. Es una mirada de mujer sobre la sociedad y sus instituciones que lleva en germen las lecturas propias de la modernidad. La escena del mito de la cautiva es propicia para la exploración de los procesos de modernización y de memoria, de liberación y de palabra. En ella se cruzan dos categorías históricamente denegadas y por eso mismo subversivas a rescatar, la de los pueblos originarios y la de las mujeres. Proyectar los saberes del presente sobre esos ámbitos conflictivos permite avanzar en la construcción y la formulación de visiones integradoras de la identidad nacional, que produzcan a su vez efectos concretos sobre las políticas sociales y de géneros pendientes. La revisión de la historia tiende a configurar una memoria plena, en la que todos los protagonistas ocupen el lugar que les corresponde y en el que todas las historias comunitarias o individuales se entrelacen en la historia nacional. Si relectura implica reescritura, no solamente se trata de resignificar los paradigmas ideológicos o los imaginarios construidos por las élites dirigentes, sino también los textos que los han encarnado y provisto de figuras precisas y simbólicas incorporadas a la tradición nacional. Volver a ponerlas en escena, dialogar con ellas, cuestionarlas, darlas vuelta, travestirlas, es una de las prácticas intertextuales que podemos rastrear en las cautivas. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Jenny Paola Agudelo, de la UNICAMP, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. El título del trabajo es El lugar de la duda y su relación con la violencia en la dramaturgia colombiana contemporánea. Pies morenos sobre piedras de sal, de Ana María Vallejo. Jenny. Eh, Hola, buenas tardes. Mariana, yo voy a tener que compartir pantalla, ¿puedo? Sí, sí. ¿Puedes? Vale. Bueno, sí, mi trabajo se llama El lugar de la duda y su relación con la violencia en la dramaturgia colombiana contemporánea. Y en realidad voy a hablar de dos obras, de Pies Morenos sobre piedras de sal y de otra obra de Ana María Vallejo que es Magnolia perdida en sueños. Bueno, soy doctoranda en Artes de la Escena de la Universidad Estatal de Campinas y esta conversación que vamos a tener ahora pues forma parte de la investigación que estoy desarrollando en el doctorado en Artes de la Escena de la UNICAM, en donde pues estoy investigando sobre dramaturgias por mujeres, hechas por mujeres en América Latina y la relación con el cuerpo y la violencia. Estoy trabajando puntualmente en 4 países: Colombia, México, Perú y Argentina, con dramaturgas puntuales. En este caso, pues voy a hablar de Ana María Vallejo. Bueno, quisiera comentar que parte de lo que propongo hoy, pues hace parte de una mesa de discusión que realizamos el año pasado en la universidad, dentro de la Facultad de Artes de la Escena, en el Instituto de Artes Escénicas, en donde en conjunto con unas compañeras comenzamos a pensar el territorio, pues desde nuestras propias investigaciones, las que desarrollamos en el doctorado. En mi caso, yo parto del territorio colombiano y de la investigación que realizo actualmente como parte pues, del proceso. Y quisiera resaltar que más allá de tener certezas y pensando pues en la duda como lugar de investigación, lo que traigo en esta conversa y en esta mesa de debate hoy son dudas precisamente. Entonces parto de una idea de violencia como hecho o elemento constitutivo de los habitantes de mi región. Posiblemente algunos de ustedes conozcan un poco de la historia de Colombia y sepan que el hecho de reconocer la guerra interna que nuestro territorio ha vivido por más de 60 años hace parte de nuestros elementos constitutivos. Lo que se refleja que hasta el día de hoy pues no exista ni una sola generación que haya nacido en un periodo de paz permanente en el territorio. Solo para crear un panorama de lo que estoy hablando, pues la guerra interna que atraviesa Colombia ha dejado más de 450.000 personas muertas y más de 7.753.000 personas desplazadas de sus territorios, sin contar con las personas que fueron reclutadas ilegalmente para combatir y pues la cantidad de niños y niñas explotados, las víctimas de violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas tanto por el Estado como por los grupos armados que se tomaron ilegalmente ciudades y pueblos enteros, departamentos enteros. Los datos anteriores pues son tomados del informe final
creado por la Comisión de la Verdad en el marco de los acuerdos de paz que entregaron el año pasado en Colombia. Pues para quien no lo sepa, la Comisión de la Verdad es una comisión que fue formada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, después de los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Esta comisión se dedicó a investigar y esclarecer gran parte de lo sucedido en el país en las últimas décadas durante el conflicto armado. Entonces, bueno, pues los datos anteriores simplemente buscan generar como una contextualización superficial, pero pues al mismo tiempo profunda de cómo la violencia ha atravesado los cuerpos, los sentimientos y las vidas de los colombianos. A continuación voy a proyectar un video. No sé. ¿Están viendo mi pantalla completa? ¿Ven el video? Gracias, hermanos y hermanas, por haber caminado junto a nosotros todos estos meses, por haber creído que si era posible cambiar la historia de Colombia. Ahí está. ¿Escuchan también? Se escucha abajo. Saludo. Ahí. Ay, mami. Ay, mamita. Ay, mamita. A todos mis hermanos. No se escucha. Voy a parar. Sí. ¿Se escucha? ¿Ahí escuchan? Por haberme acompañado y por haber Ahí acompañado sí. a Gustavo en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. A los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño. A los maestros, maestras, trabajadores. A la comunidad con discapacidad que también estuvo presente. Al pueblo indígena que estuvo firme. Al pueblo campesino. A mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Bueno, el video que acabamos de ver, pues además de tener de fondo la voz esperanzadora de la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tiene como fondo las obras de artistas como Doris Salcedo, Ana María Hoyos, Beatriz González, Fernando Botero, Débora Arango, Emiro Garzón, Alejandro Restrepo y diferentes artistas urbanos, muralistas también del país. Estas obras que están en el video no solamente reflejan parte de nuestra historia en el país, sino que también tienen grabadas las historias de los millones de víctimas que ya no están para contar su propia historia. Los y las artistas mencionadas, tanto como tantos otros, crean en sus obras un relato de la violencia del país. En ese sentido, y delante de los más de 800.000 muertos que la guerra interna en el país continúa dejando aún hoy, el poder de la palabra en la dramaturgia parece no existir. Esa es una hipótesis que yo tengo en la investigación que desarrollo.
Parece que el arte desaparece cuando la realidad no puede ser contada o descrita, y apenas el silencio es tan poderoso como el llanto de la población entera. Cuando Ana María Vallejo, una de las dramaturgas que yo estoy investigando, pone en la boca de uno de sus personajes el siguiente texto, habla la voz de la madre, es el personaje. Dice, entonces es verdad que a mi hermano Antonio le cortaron la cabeza, pero ¿cómo puede ser que a mi hermano Antonio le hayan cortado la cabeza? ¿Quién le mata a uno los hermanos? No le digan a mi madre que a su hijo alguien le cortó la cabeza. Esas cosas no se le dicen a una madre, no. No, Berenice, no le pongan traje oscuro a mi hermano, que en Barranca Bermeja el año no le el año no le gusta ni a los muertos, porque no puedo ver claro si ni siquiera estoy llorando. En este punto aparece para mí una duda. Cuando la dramaturga coloca en los diálogos de los personajes las palabras anteriores, no está hablando de una ficción, pero todavía la palabra parecería ser escasa para describir la profundidad de una masacre o una desaparición en Colombia. Sin embargo, también pienso si esa es la función de la dramaturgia, cuando el punto de partida es el contexto colombiano. Por eso hablé de dudas desde el inicio de esta presentación. Pues en este momento cuestiono el poder de la palabra en el arte y de la propia dramaturgia, cuando el contexto del artista es superior a la capacidad de expresión de la palabra. Cuando en Magnolia Perdida en Sueños, Ana María Vallejo, uno de los personajes, que es Juan, dice: aquí estoy, madre, estoy cansado, muy, muy cansado. Casi me da envidia su prolongado sueño. Quisiera acostarme a su lado, como cuando estaba chiquito y dormir profundamente hasta que todo esto haya pasado. Despertar en otra vida, eso quisiera. A los 28 años soy un viejo combatiente. A los 14 fui un joven militante. Nunca me dijeron niño en esa época. A los 20 era ya un mutilado de guerra. De todos modos me hicieron comandante. Su hijo es un héroe anónimo en esta eterna guerra. He ido y he vuelto unas cuantas veces del horror y estoy cansado. Ya no peleo por convicción y mucho menos por pasión, madre. Salgo al ruedo como un torero enfermo a intentar despistar al toro. Pero no puedo hacer otra cosa, mamá. Ya no puedo pedirle que me piense ni que rece por mí. Solo suéñeme. Nuevamente, la dramaturga no está hablando a partir de una ficción o simplemente de la imaginación de ella. Está hablando de Medellín, Colombia, en los años 90, su ciudad natal y en el contexto que ella vivió. Eh, Como fue dicho en la Comisión de la Verdad, somos una sociedad quebrada y necesitaremos de siglos para poder hablar nuevamente y curarnos. ¿Dónde está mi hermano?, preguntaban en la Comisión de la Verdad. Y tendríamos que preguntarnos todos y todas las colombianas, todos los días, hasta saber en dónde están todos y todas. Nuevamente trayendo las palabras de Ana María Vallejo, dice en una de las obras, en una de las acotaciones de una obra que es Pies Morenos sobre Piedras de Sal, dice: una muchacha morena, indígena, muy delgada, vestida con un viejo vestido occidental de tul, con encajes o boleritos en la falda, cruza descalza un camino polvoriento. Pegada de la punta de un tallo seco, una bolsa vieja de agua ondea con el viento. La muchacha la arranca, la mira un instante y después intenta chuparle algo al plástico amarillento. No hay nada, lo tira. En el fragmento anterior y en la obra que ella cuenta, entre otras cosas como los indígenas se mueren de sed y las mujeres son víctimas de violencia sexual, no está trayendo un imaginario distante o una idea exagerada que necesita ser ficcionalizada para volverse drama. Cuenta lo que pasa casi diariamente en el país. Las palabras que cuentan las historias de violencia en Colombia se quedan cortas, parecen volverse superficiales y parecieran no decir lo que debe ser dicho. Una hipótesis en la que intento trabajar actualmente es que la dramaturgia que tiene como fondo la violencia en Colombia es insuficiente para medir y aproximarse a lo que pasó y lo que aún pasa en nuestro país. Sin embargo, también cuestiono que esa sea la función de la dramaturgia que se acerca a esos temas. Yo misma, como dramaturga, me cuestiono si en las obras que escribo en algún momento voy a ser capaz de contar una historia que dé cuenta del peso que cargo por ser colombiana y por haberme callado en cuanto muchos horrores sucedían en el país. Volviendo sobre las palabras de Vallejo, Juan dice: no es mi guerra, es la de todos. Tarde o temprano te llega a la puerta, te hiere de gravedad. Si no, mira a los vecinos, viven sumidos en un sopor mentiroso. Sus hijos se matan entre ellos, el barrio se desangra y ellos madrugan a trabajar como si la cosa fuera con otro.
Cuando llega este texto y sabemos que refleja una verdad de algo que sucedió en el país, nuevamente aparecen las dudas sobre el poder de la palabra para dar cuenta de la violencia en los territorios. De hecho, este fragmento que leí en la pieza corresponde a un momento en donde todos los elementos están articulados para relatar de manera pues, conmovedora hechos ficcionales, pero basados en la realidad. Cuando Francisco de Rux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad del año pasado, después de hacer un recuento de crímenes, pregunta por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral. Sus palabras son justas, nos cuestionan, al mismo tiempo crean culpa y responsabilidad en nosotros. En este momento la palabra adquiere una vida y se vuelve una acción movilizada y tiene sentido. Uno de los personajes también de Ana María Vallejo, que es una voz en Pies Morenos sobre Piedras de Sal, dice, aún no, hay cosas que hay cosas que deben decir, cosas que cualquiera puede decir, incluso si no parecen importantes. Seguro que algo tiene que ver todo esto con el resto, con los problemas de verdad, los que se discutirían durante la cena y con el viaje, la perdición, el naufragio, los asesinatos, la sal de Manaure, las minas de carbón, las empresas extranjeras, la desaparición del hombre, Colombia, ese enredo, el tráfico mayor de los grandes emporios, pudriendo hasta el más mínimo gesto. Me gustaría finalmente cerrar esta presentación agradeciendo este valioso espacio. Fue un poco breve y traté como de condensar todo, pero creo que alcancé como a dar un panorama de lo que estoy trabajando y bueno, agradezco el espacio, pero también porque tuve la oportunidad de presentar algunas de mis dudas y pues la conclusión a la que llego es, después de todo esto, es un hecho que la palabra queda corta, el teatro es pequeño y la dramaturgia aún más cuando el punto de partida es tan incomprensible. Quisiera cerrar con un poco de esperanza para continuar creando. Es posible hablar, es posible verse y escucharse en el arte, pero también es necesario y urgente reconocernos en lo que hacemos como parte de quienes somos y del territorio en donde vivimos, aunque en mi caso sea tan difícil encontrar el punto justo entre realidad y ficción. Nuevamente me pregunto, ¿en dónde están mis hermanos y hermanas que hoy faltan? Y espero responder o por lo menos aproximarme a una respuesta en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando a Lidia Dilelo del Instituto de Artes del Espectáculo y el título de su trabajo es El lugar del lenguaje en la dramaturgia shakespeariana. Lidia. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi trabajo Versa es un trabajo en proceso. En este momento me estoy dedicando al análisis de la palabra shakespeariana en algunas de sus piezas más emblemáticas. Lo que más me interesó, o, digamos, la clave que llamó mi atención es cómo esta palabra que es tan privilegiada, que crea universos, hace y deshace mundos, es la palabra de un poeta que, sin embargo, tiene una fuerte desconfianza sobre el lenguaje. Entonces, la ponencia que voy a presentar propone un análisis de la palabra, la tensión que se genera entre una fuerte desconfianza sobre el lenguaje en una dramaturgia que, además de las eficaces acciones físicas, despliega una palabra todopoderosa. Para eso voy a hacer una pequeña introducción a el tema, cómo está planteado el tema del lenguaje en los sonetos y luego en algunas de sus obras, pero me voy a extender por cuestiones de tiempo, básicamente en King Lear y bueno, veamos, en todo caso, Mariana, me decís cuando interrumpo por los temas del tiempo. La desconfianza sobre el lenguaje se plasma con particular contundencia en los sonetos shakespearianos. Se trata de un ciclo de 154 sonetos donde se aborda principalmente el tema de la belleza y su degradación en el tiempo. El tiempo deviene un personaje en sí mismo. Son los versos los que luchan contra el tiempo.
pero el poeta se pregunta sobre la trascendencia de la escritura poética. Sus versos son una tumba en relación a la vida del joven. Él se pregunta en estos versos, ¿qué lectores van a poder leer y creer lo que estoy escribiendo? ¿Quién creerá en el futuro a mis poemas? Si pudiera exaltar la belleza, dice, dirá el futuro, el poeta miente. Hay un hiato entonces entre belleza y escritura. Las palabras no alcanzan a representar lo que habita en mi interior. El lenguaje entonces es presentado desde el plano de la imposibilidad. Es imposible describir la belleza del joven con una poesía que se ve limitada en sus palabras. Dice Shakespeare, ¿qué existe en el cerebro que tinta inscribir pueda? Contra el decaer, ¿por qué no te aseguras mejores medios que mi rima estéril? Dirá también, mi máximo es a nuevo vestir viejas palabras. Los papeles se vuelven amarillentos por el paso del tiempo. Así mis escritos, dirá el bardo, amarillentos por la edad, serán despreciados como viejos más charlatanes que verídicos. Pero aún así, el poema puede llegar a subsistir. El joven perecerá y las palabras, aún insuficientes y amarillentas, atravesarán el tiempo. Planteado brevemente estas tensiones sobre el lenguaje, ahora voy a establecer algunas categorías de la palabra ambigua y polisémica que atraviesa las piezas de Shakespeare, una categoría a fines expositivos y por supuesto que es un recorte artificial porque la índole de palabras que allí expongo atraviesan en realidad transversalmente toda la obra shakespeariana. Sin embargo, podemos reconocer la preponderancia de un estilo de palabras sobre otras según la pieza de que se trate. Hablamos de la palabra como intercambio en Rey Lear, el vínculo del rey con sus hijas. La palabra escrita, en este caso hay muchísimos ejemplos, pero voy a tomar la carta incriminatoria de Edmund, el hijo ilegítimo de Lear. La palabra satírica, la palabra del bufón, en este caso también en Lear. La palabra desmentida, tomo para este caso el discurso de Marco Antonio frente al cadáver de César, en Julio César, y también un par de escenas de Ricardo III. La palabra oracular, la de las brujas de Macbeth, la palabra envenenada, la de Iago, en Otelo, la palabra mandato, la palabra del padre, que en este caso es la palabra del espectro, en Hamlet, la palabra instructiva, esto es, la palabra, las recomendaciones, las instrucciones de Hamlet a los actores. El discurso metadramático, es decir, el teatro puesto en abismo, la obra de teatro en la obra de teatro, con dos ejemplos, en este caso, la ratonera en Hamlet y la tragedia de Píramo y Tisbe en Sueño de una noche de verano. La palabra de los sueños, el sueño de una noche de verano, donde la palabra de la ciudad, que es la palabra de la ley, la palabra del rey, la palabra del padre, se contrapone a la palabra del deseo de los bosques de los jóvenes. La palabra como dominación, esto es, la imposición del lenguaje por parte de Próspero sobre Calibán. La palabra destiempo, esta carta que no llega a Romeo y Julieta y que va a desencadenar la tragedia. Y finalmente la palabra silencio. ¿Por qué? Porque el silencio dice, y Lear no sabe leer el silencio de Cordelia. El cuestionamiento sobre el lugar del lenguaje que está plasmado en los sonetos aparece con igual contundencia en Romeo y Julieta. ¿Qué hay en tu nombre?, dice Julieta. Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. De igual modo, Romeo, aunque Romeo no se llamara, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. Romeo rechaza tu nombre. Esto es, el lenguaje es arbitrario y es insuficiente. Como decía, hay otras características, otras categorías de palabra que se encuentran en esta pieza
pero bueno, por cuestiones de tiempo no voy a explayarme en eso. Si nos concentramos en King Lear, diremos que Lear interpreta mal el discurso de sus hijas. La palabra no puede dar cuenta del amor filial. Entre el rey y sus hijas, la palabra funciona como objeto de intercambio. Te doy esta palabra a cambio de parte del reino. La adulación procede vaciando de sentido las palabras que utiliza. Son palabras huecas que ponen en duda el lenguaje mismo y su capacidad de dar cuenta de la realidad. Cordelia rechaza el lenguaje ampuloso, barroco, pura forma de sus hermanas. Se pregunta, ¿qué haré? Y se responde a sí misma, amar sin pronunciar palabra. Mi amor es más rico que mi lengua. En definitiva, Shakespeare indaga sobre la función del lenguaje. ¿Qué pueden decir las palabras? ¿Cuál es su relación con lo real? La palabra puede crear una situación que funciona como un malentendido. Y la lisonja, esa perversión de la palabra, conduce a un final trágico. Si tomamos la palabra satírica, la palabra del bufón, también en Lear, diremos que esta palabra particularmente maneja la gracia de lo absurdo, la dialéctica y la paradoja. Se atreve a señalar como dudoso lo que pasa por inamovible, a revelar contradicciones. La insensatez de Lear es marcada impiadosamente por su bufón. El lenguaje de este bufón en particular está cargado de imágenes y juxtaposiciones, de alusiones bíblicas y parábolas medievales. Es un lenguaje barroco, con repentinos saltos de imaginación, condensaciones, abreviaturas y vulgarismos, que arman un discurso en algún punto enmarañado, pero profundamente decidor de la situación a la que ha sido reducido Lear. La palabra escrita, como mencionaba la carta de Edmund. Edmund, hijo ilegítimo de Gloucester que aspira a quedarse con la herencia de su padre, lo manipula para que crea que su hermano, Edgar, es un traidor y potencial parricida. Confecciona una carta y la oculta, pero ¿cómo la oculta? Ostentosamente, para que el padre lo obligue a entregarla. Es la resistencia a entregarla, el fingido ocultamiento, que aporta a la credibilidad del contenido de la carta. Gloucester dirá, ¿quién la trajo? Nadie me la trajo, dice. La han tirado por la ventana. Y acá está un poco la clave de por qué Gloucester cree en esta carta falsa y en esta carta incriminatoria. Pregunta, ¿sabes si la letra es la de tu hermano? Edmund contesta, si el asunto de la carta fuera honesto, señor, juraría que sí, pero considerando de qué se trata, me gustaría pensar que no. Y Gloucester culmina, es de él, es decir, es la ambigüedad, la palabra sinuosa de la respuesta, la que genera que sea su padre quien termine afirmando que la carta traidora es verídica. El teatro dentro del teatro, la convención teatral. Gloucester, a quien le han arrancado los ojos, quiere arrojarse al mar, e Edgar, su hijo, fingiendo estar loco, lo guía supuestamente hacia el abismo. El joven convence a su padre que han llegado al borde de los acantilados de Dover y que abajo está el mar. El teatro trabaja con dispositivos de estimulación. Para estimular la imaginación en escena solo es necesario un espacio vacío y la presencia del cuerpo del actor. El personaje de Edgar, con sus acciones e imágenes verbales, crea un espacio ficticio en el espacio de la ficción, que es el escenario. Una representación en segundo grado. Puro teatro. El espectador imagina el acantilado, lo ve. El silencio del escenario está pleno de sonidos y esa escena vacía se llena de montaña. Gloucester cae en un escenario vacío, pero en el espectador se prefigura el abismo del mismo modo que en la mente atribulada del personaje ciego. Esta escena constituye la esencia del teatro.
la convención teatral expuesta sin más. Finalmente, observamos que a medida que se avanza hacia el trágico final, se registra una iteración retórica de palabras. No, 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 aullad, 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 nunca, 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 dirá Lear. Así como se desprende de lo accesorio y evoluciona hacia un grado sumo de despojamiento, el personaje de Lear, así también Shakespeare apela al despojo lingüístico, esto es, repetición de palabras y de sonidos. La palabra repetida de Lear, observa Costa Picasso, es un grito de angustia y desesperación que se corresponde con el trueno, con el relámpago y con la furia de la tempestad. En el caso de Hamlet, simplemente voy a nombrar algunos puntos que tomo. Acá las palabras ocupan un lugar particularmente privilegiado, porque la acción estaría predominantemente centrada, al menos en un principio, en la reflexión y en la enunciación. Y los soliloquios del personaje van marcando su ensimismamiento. Se pasa desde las palabras vaciadas, palabras como significantes, las palabras retóricas inútiles, de arabescos inconsistentes en el discurso de Polonio, las palabras como mandato, las palabras instructivas que mencionamos de Hamlet a sus actores, el discurso metadramático en La ratonera, o también las palabras que quedan flotando después de la muerte. Hay un tema que me interesa marcar muy brevemente y que es la idea de la palabra mandato. Los personajes jóvenes de Hamlet responden al mandato de sus mayores. Laertes y Ofelia siguen las indicaciones de Polonio, Hamlet las de su padre, que a su vez es una palabra en un registro otro, porque es la palabra de un espectro, y digamos que la orden del padre va a devenir finalmente en acción del hijo. El propio Fortinbras cumple el deseo de su padre. Todos estos personajes, aun con las demoras incluidas, actúan los papeles que les fueron asignados. Por lo tanto, se da un carácter ambiguo entre ser y representar. Se pone digamos, en juego, de algún modo, la identidad de Hamlet. Hay muchos Hamlets, el Hamlet príncipe, el Hamlet hijo, el Hamlet loco, el Hamlet director de escena, el Hamlet enamorado, en fin. Pero, en última instancia, lo que Hamlet termina siendo es actuando su papel de hijo y su vengador, y de vengador. Otro pequeño detalle es que el asesinato se da, y no por azar, a través del canal auditivo, lo que tiene un fuerte contenido simbólico. El rey Hamlet, el padre, muere cuando su hermano Claudio vierte veneno en el oído. Por su parte, Polonio muere por escuchar y espiar el diálogo entre Hamlet. Hamlet escucha a su padre y escuchar al espectro lo lleva al desenlace trágico. Y Hamlet muere al final de la obra también por envenenamiento. O sea que hay una palabra, hay una circularidad aquí, y una palabra que circularmente envuelve, anuda y determina el final trágico de los personajes. Bueno, tendría otros ejemplos, los de Otelo, los de Macbeth, pero no quiero extenderme, así que daré simplemente marcar que en cuanto a la imposición el lenguaje como imposición que había marcado al principio en el caso de Próspero en La Tempestad, la última obra y testamento poético de Shakespeare, donde él vuelca sus reflexiones acerca del poder y la política, él no tiene una postura unívoca y impone el lenguaje por un lado, pero por otro lado muestra aspectos críticos acerca del logocentrismo y el eurocentrismo. Y al final de la pieza remarca el fracaso de la imposición de la palabra sobre Caliban, porque este personaje que pertenecería al ámbito de lo real, perdón, de lo natural, le dice, me enseñaste el lenguaje y el provecho que obtuve es que sé maldecir, que te dé la peste roja por mostrarme tu idioma. Como conclusión,
teatral va a producir una verdad. La reacción destemplada del asesino de su padre está directamente vinculada a la poiesis teatral. Esto es, la palabra teatral devela la verdad oculta. Por lo tanto, se eleva por sobre cualquier otra palabra, adquiere otro estatuto. El resto es silencio, son las últimas palabras de este personaje. Pero es silencio, de ningún modo. Lo que resta es la palabra del testigo, una palabra que recoge el pasado y apunta al futuro. Por lo tanto, esta palabra inacabada ante lo real, esta palabra cuestionada, sigue viva habitando las páginas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a María Silvina del Bueno, de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNICEN, y el título de trabajo es Medea, de Chantal Meillard. Bueno, muchas gracias. Yo voy a pasar a leer simplemente. Lo que nos ha quedado, la historia posgriega, podría resumirse en la continuidad y en las rupturas de los géneros literarios, de los estilos artísticos, continuándolos, renovándolos o transformándolos, según los casos, pero sin poder olvidar la referencia a los orígenes, incluso cuando se intenta plantear una escisión completa con la tradición de ciertos temas. Es el caso de las apropiaciones de las que ha sido objeto el mito de Medea, como una manera de revivir el mundo antiguo y sobre todo de indagar las motivaciones que preceden los comportamientos humanos en el mundo actual. Desde esas apropiaciones, los estudios de recepción, que se focalizan en el lector y también en el autor como lector, en cuanto a su metodología de análisis, nos han llevado a indagar las cualidades más intrínsecas de Medea, personaje mítico y trágico desde la obra homónima del poeta clásico griego Eurípides. Por tanto, hablamos de una itinerancia de este personaje femenino que ha convocado un sinnúmero de versiones, dada la profundidad de sus diversos matices que han transitado los distintos géneros discursivos, de la tragedia a la parodia, a la poesía, como es el caso de este poemario que nos ocupa, Medea, de Chantal Meillard, del 2020. Este poemario está destinado a pensar los vínculos entre poesía e intimidad y se sitúa de modo particularmente agudo y perturbador, convocando la estrecha interrelación entre escritura y vida. La autora belga nacionalizada española ha construido esta pieza a partir de dos hipotextos, el griego, Medea de Eurípides, en mayor medida, y que nomina su obra, y el hipotexto fílmico Medea de Lars von Trier, 1988, porque así lo constata el epígrafe de este poemario, que vas a colgar de esa cuerda lo que amo. La poética de Molière ubica a Medea en una función nuclear y catalizadora. Luego de un largo periplo a través de los siglos, sentada en su barca sobre el mar de Alborán. Tal como lo ha decidido la autora, lejos de Grecia, una Medea anciana nos cuenta su historia. Comienza su relato en el punto final en que lo dejó el poeta Eurípides, luego del crimen de sus hijos, y a partir de esta inflexión intenta indagar acerca de los conflictos que pertenecen al género femenino y que nos perturban como seres humanos. A la autora le interesa transformar esos conflictos para perpetuarlos en la violencia del acto sacrificial y entonces devolver a la tragedia su entera dimensión desde una versión poética. En este sentido, el nudo trágico es posible en el antagonismo, la visión discordante sobre el mismo hecho que es punto de partida, que justamente es una confrontación para que surja la dolencia trágica. Este presente poemario está estructurado en un preámbulo seguido por los libros 1, 2 y 3. Es de notar que tanto el preámbulo como el inicio de cada uno de los libros contienen pequeños fragmentos en prosa a fin de darnos a conocer una historia narrada que anticipa lo por venir. Podemos agregar también, teniendo en cuenta la estructura de la tragedia, que el preámbulo funcionaría a modo de prólogo para luego dar lugar a la aparición del personaje. De manera muy general, anticipamos que el libro primero se enmarca en el círculo del hambre, el filicidio, entendido como una ciclicidad vida-muerte, biothanatos,
libro tercero ahonda la animalización monstruosa de la filicida en su identificación con el Minotauro. Maliaga utiliza imágenes que atraviesan toda su obra, en esta en especial, como es el caso del hilo, la cuerda, la trama, el círculo del hambre, la llaga, la culpa, la sed, y sigue manejando, como lo ha hecho en poemarios anteriores, la idea del fragmentarismo, razón por la cual cada poema de este libro se denomina fragmento, seguido por el número arábigo correspondiente. Por eso nos dice Jésus en revenant, ¿no? Ha vuelto de la muerte. La historia que narra esta Medea se corresponde con la resonancia de un combate que refracta el resabio euripidio, en el que la maga lucha frente a sus tres mortales enemigos, aunque en este caso, antitéticamente, la lucha no encuentra un adversario, o mejor dicho, ella misma es su propio adversario, y su única finalidad es alimentar el círculo del hambre, vida-muerte, hilo conductor de todo el poemario. El imperativo del fragmento 9 frente a un receptor que bien podría instalarse en la figura de uno de sus hijos. Corte el hilo, le dije, córtalo, página 37, y confirma el filicidio que enuncia en el siguiente fragmento. Maté a mis hijos, ¿sí? O esa fue la historia que os contaron, página 39. Y nosotros agregamos quiénes nos contaron, ¿acaso los poetas? Para ello nos provoca lúdicamente con las interrogaciones semiotizadas, la soga en referencia fílmica, el cuchillo y el veneno en referencias euripidias. En Mallark, la previvencia de vida y muerte, a un modo de metáfora entre tensión y distensión de una misma trama, aparece conformada en un proceso indeclinable. ¿No condenamos todas acaso a nuestros hijos? ¿No destinamos su cuerpo tembloroso a la muerte en aquel mismo instante en que lo concebimos? Página 39. Sin embargo, afirma no haberlos matado por piedad, ya que, como lo ha dicho, amaba a Jasón e interpela y subvierte el mito que ha llegado hasta nosotros. Aquella tensión deviene en un combate, un agón, que Medea es capaz de librar y superar y que nos retrotrae a la dubitación y posterior consentimiento pasional, versos 1040-1081, de la heroína de la tragedia Euripidia. En el fragmento 11 hallamos la versión más brutalmente descripta del filicidio, cuando nos dice: cada sonido en su cuerda, cada reflejo en su destello, apresados, vibrantes, a la espera de una conmoción, un acorde, un breve resplandor que desgarrando el envoltorio los arroje al agujero oscuro que conduce de vuelta al estallido. Impávida ella, conocedora del peligro de la transgresión a las normas, mantiene la monstruosidad de la fiera, deambulando en círculos concéntricos, y entonces, como sirena, canta a fin de abatir a su presa. Contestataria, interpela a esos otros acerca de la ignorancia del horror, y vuelve a reaparecer el texto de Lars von Trier. Matar lo que se ama no es algo de lo que tengáis conocimiento. Página 48. Tal vez porque el nacimiento se confunde con la muerte, el mismo estertor, el primer sudario, de quien ya empezó a morir, y paradójicamente comienza a transformarse en víctima del hijo, en su rapacidad de hambre. El libro 2 inicia con una protagonista asentada en la barca y la narración de una derrota perfilada en las preguntas retóricas pautadas por el otro social. Desarrolla y redenta las razones que generan su filicidio y que deben entenderse dentro de la violencia animal, es decir, la arcaica cepa del crimen, cuando al dar la vida comienza a dar la muerte. Entonces, el libro tercero nos da cuenta de una clave en cuanto a la alusión a la animalización de la protagonista, transpuesta a otras Medeas, las que se multiplican en situaciones similares y se recepcionan en un ovillo común, ya aludido. La consonancia de todas ellas se halla en la fuente a la que otras acuden a brevarse. Otras filicidas en otras realidades que marcan el descenso a aquella animalidad, ese más abajo donde el lenguaje no procede. Dicho descenso, metáfora del hilo de la vida, resume la situación de la aporía de sin salida posible por la que atraviesa la mujer multiplicada. La monstruosidad ya anticipada en el poemario encuentra asidero en la enunciación posterior del mito del Minotauro. Entonces la voz de Maliac asume la monstruosidad del filicidio en la monstruosidad del Minotauro, es decir, el paradigma míticamente conocido, la figura en un laberinto que habita en el encierro como
como lo está Medea, carente del hilo de la vida, del hilo de salida, al que nos aferramos al nacer. Finalmente, cierra el poemario la narración durante el amanecer de una Medea que espera en la barca, espera a que suba la marea o no espera, de espaldas al horizonte. Tanática, la muerta, portadora de muerte, nos ha contado su historia y ha cerrado su periplo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas para hacerse entre sí. Oh, A mí personalmente me han gustado muchísimo las ponencias, ¿no? Me ha resultado placentero escucharlas, ¿no? Tanto a Jenny Agudelo, a Lidia Dilelo y a vos, Mariana. Realmente me parece una muy buena mesa en cuanto a la concepción de la violencia, ¿no? En distintas obras y en el arte. A mí me interesó, efectivamente coincido, ha sido una mesa muy, muy enriquecedora. Y también me interesa cómo en realidad el tema del lenguaje atraviesa de algún modo todas las ponencias, ¿no? Esto de si la palabra queda corta, como planteaba Jenny Agudelo, la animalización y la pérdida del lenguaje, esto que vos relatabas, Silvina, acerca del personaje de Medea en esta apropiación, bueno, en La señora Macbeth de Griselda Gámbaro, Sí, claro. en las etapas finales, ella grazna, ¿no? Ella grita con graznidos el nombre de su marido, o sea que también hay un despojamiento del lenguaje y una animalización, ¿no? Sí, Y me quedé totalmente. pensando, Mariana, en estas dos mujeres, ¿no? Las dos cautivas, en estos dos mundos, ¿no? Y sin embargo, que se entrecruzan en el padecimiento y la violencia. Bueno, así que les agradezco a todos, me pareció muy enriquecedor. bueno, muchísimas gracias. A mí también me pareció que teníamos, después de escucharlas a todas, varios elementos como en común, como muchos vasos comunicantes entre nosotras, desde el lugar del lenguaje hasta el lugar de la palabra dentro de los textos que elegimos. Y la temática misma también de la violencia, ¿no? Como aparece en diferentes momentos históricos y contextos. Eso me pareció también como un lugar más a pensar también, incluso porque, sí, claro, toda esta degradación de la palabra que se está viendo en las cautivas también está, o sea, está como en todas las horas de las que hablamos, pero me parece súper rico los elementos que trajimos para pensar, ¿no? Como ahora estoy como procesando todo y estoy como intentando ver de qué manera eso atraviesa gran parte de la dramaturgia de diferentes países y desde diferentes lugares, ¿no? Eso. Bueno, sí, a mí también me gustó mucho el nivel de las ponencias, me pareció excelente. Bueno, entonces dejamos acá, le damos un cierre a la mesa y Bueno, un placer Un conocerlas. placer, muchas Un gracias. placer. Encantada. adiós. Adiós. Adiós.